Andrés, queridos amigos, tenemos hoy nuestro programa Sociedad y Seguridad Social de los viernes, en el que le traemos siempre un tema interesante para toda la familia. Antes de irnos a la pausa, hacía el comentario de que hoy es el día 4 de febrero, ¿verdad, Matos? Estamos a 4. Sí. Pues cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer. En ocasiones anteriores hemos comentado que los días mundiales los celebran o se celebran con la intención de concientizar sobre las enfermedades, llamar la atención de ellas, que se hagan mayores aportes en términos de conocimiento y en términos de dinero en cuanto a dicha enfermedad, que la gente tenga el conocimiento necesario para que así pueda trabajar en su prevención. Pues nosotros el día de hoy vamos a abordar el tema del cáncer, pero de una forma diferente al que usted la ha visto que la han estado abordando en toda la semana. Pues no es desde la parte médica de cómo el cáncer afecta al organismo, sino de la parte cómo el cáncer afecta de manera emocional al afectado y a la familia. Para eso tenemos, como siempre, ¿verdad?, una persona preparada y con mucha experiencia en el tema. Tenemos con nosotros a Mariel Zimmerman Jacín. ¿Se logró? Sí, logré decir el apellido, pero Mariel, ella es psicólogo clínico en salud también y tiene una maestría en lo que es la psicología oncológica. Por eso la propiedad que ella tiene para hablarnos del tema hoy. Mariel, ¿cómo has estado? Hola, buen día. Buenos Muy días, bien, bienvenida. Gracias por la invitación. Nos distingue. Aquí estamos para hablar del manejo psicológico en el paciente oncológico hoy, día 4. Ese es el primer problema que recibe una persona, una familia, un conglomerado, cuando le dicen tiene cáncer. No importa qué tipo de cáncer, porque siempre se tiene el criterio de que el cáncer al final se lleva a la persona, es un % muy bajo el que resiste, el que sobrevive, y entonces eso perturba psicológicamente desde que se conoce hasta que termina, y aún después quedan secuelas. ¿Cómo se debe enfrentar eso? Mira, más que desde el diagnóstico, el tema inicia en el primer síntoma. Cuando el paciente comienza a sentirse mal, que postergue esa ida al médico, porque me sentí un nódulo, me sentí un bultico, tengo un cansancio. La persona comienza ya a sospechar que algo no va bien, no va al médico. Y ahí comienza, el cáncer es una enfermedad que por la forma en la que se estructura hay que caminarle rápido, como dicen. Entonces, ya en el paciente empieza esa ansiedad, empieza esa incertidumbre, ya luego esa primera visita al médico, cuando ese médico menciona esa palabra tan temida, biopsia. Vamos a hacerte una biopsia, ve al oncólogo. Ay, no necesariamente que un médico te refiera a este tipo de estudios significa cáncer. Entonces, ahí también el psicólogo empieza a hablar con el paciente sobre cuáles son las probabilidades de un diagnóstico. Pero entonces hacerse el estudio, hacerse los análisis, esa espera para la cita, esa espera para el procedimiento. Algunos procedimientos son dolorosos, son un poco más invasivos que otros. Pero entonces la espera del resultado, ahí también entra el psicooncólogo, porque la persona, y más ahora en esta era de tanto acceso a la información, va al internet. Y la información que aparece en internet no siempre es alentadora. Pues muy variada. Es muy variada y yo no sé cómo filtrar, yo no sé qué leer, yo no sé... creer, como exacto, decimos. Porque tú pones una serie de síntomas en internet y la gran mayoría de síntomas te va a dar cáncer. Y el cáncer, al ser una enfermedad terminal, el internet te lo va a poner como una enfermedad fatal. Pero el cáncer tiene varias etapas, yo no sé cuál es la mía. Pero luego entonces ya sí llegó el diagnóstico. Y ese diagnóstico es positivo. Toda la gente, vamos a analizar otra vez el proceso. O sea, eso quiere decir que desde que comienza el síntoma, comienza la gente a ir lacerando su estado emocional y con ello embarga a todo el que está a su alrededor. Mucha gente no lo dice, pero como quiera va
debilitando su energía para enfrentar lo que posiblemente venga. Correcto, entonces cuando ya llega a esa cita médica para recibir el diagnóstico, usualmente ya está agotado emocionalmente. Y entonces ahí entra la forma en cómo se le da el diagnóstico, que vio los análisis y lo buscó en internet, que se lo mandó a alguien, mira, chequéame esto. A veces la forma en la que recibe, mira, un positivo, y no se le da el permiso al paciente de procesar esa información. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se recibe el positivo, el tiempo entre el positivo y el tratamiento debe ser corto. O sea, lo ideal es iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Y el paciente no tiene tiempo de procesar eso. Y a la persona diagnosticada de cáncer hay que crearle un espacio para permitirle ventilar esas emociones, incluso que sean emociones... Un espacio de tiempo. Claro. ¿Por qué entra el psicólogo? Porque el psicólogo tiene las herramientas para lograr que todas las etapas, porque el paciente va a pasar unas etapas del duelo, primero un shock, que es muy necesario. Perdón, Mariel, justamente a eso que tú te estás refiriendo, nosotros tenemos el testimonio de una persona afectada. Vamos a escuchar un poquito para que tú continúes justamente Perfecto. ahí donde tú estás puntualizando esa parte. Uno puede caer en depresión porque cuando yo primero detecté que había un problema con mi garganta, que pienso que muchas veces el cáncer que está en otro lado del cuerpo, tal vez uno no lo identifica con tiempo, y puede ser por eso es que hay muchas personas que llegan a una etapa 2, etapa 3, cuando vayan a ver al doctor, ahí es que se dan cuenta de la situación o el cáncer. En mi caso, por gracia a Dios, yo noté que yo como que estaba perdiendo la voz y dije, bueno, mami, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces cogí para un otorrino y me evaluaron. Y evaluación, biopsia, y ahí fue que encontraron que sí, yo tenía un tumor y era maligno. Entonces cuando me dieron la noticia, me salieron las lágrimas porque yo pensé, bueno, el cáncer es cáncer, imagínate. Puede estar en otra parte del cuerpo, un sinnúmero de cosas que le pasa a uno por la cabeza. Y yo me sentí en ese momento agobiado con ese sentimiento. Pero como soy la persona que soy, así, un guerrero, yo decidí, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer y enfrentar esa situación, porque también la mente trabaja de una forma misteriosa, la mente es muy poderosa, las personas no entienden eso. Y si tú te dejas llevar por sentimientos y cosas que dicen otras personas, tú vas a caer más todavía en una depresión y eso te afecta esa enfermedad en particular. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, bueno, yo voy a ver lo que voy a hacer, vamos a ver qué se puede hacer y cómo vamos a manejar esto. Y ella me refirió a un oncólogo en Concert, y fui allá y me mandaron a hacer un estudio, gracias a Dios, que los estudios que me mandaron a hacer era para detectar si el cáncer había viajado a otra parte de mi cuerpo. Gracias a Dios que no, que aparentemente nada más estaba en mi cuerda vocal del lado derecho. Y en este momento estoy pasando por la terapia, pero gracias a Dios que no es quimioterapia, sino radioterapia. Quimioterapia un poquito más fuerte y hay muchos efectos secundarios con eso. La radioterapia, de lo que yo entiendo, lo que único que ya ha tenido efectos secundarios es que alguna vez me da náusea, me siento un poquito. ¿Ves, Mariel? El testimonio que tenemos es una persona que está afectada de cáncer en este momento. Él explicaba justamente a lo que tú te refieres, de la importancia de ir con el chequeo desde que te sientes algo y el impacto que significa la noticia cuando te enteras de ese diagnóstico. Él habla de depresión, que lo embargó.
Sí. ¿Es normal eso? Bueno, porque en el diagnóstico, en la primera etapa del diagnóstico hay una desesperanza. Esas herramientas de yo ver la resolución de la enfermedad no llega de golpe. Si hay personas que reciben el diagnóstico de una forma muy optimista, todo va a estar bien, eso va a depender de quién es esa persona antes de la enfermedad. Porque si es una persona que antes de la enfermedad tendía a una depresión o ha tenido en su familia historia de cáncer y ha visto lo que es un paciente de cáncer, por ejemplo, en esas mujeres donde hay cáncer de mama en la familia, que lo ha vivido con la abuela, con la madre, con la tía, ahora me toca a mí, ya yo sé a lo que voy. Personas resilientes, optimistas, pueden no presentar un cuadro depresivo. Pero igual, la depresión y la ansiedad puede llegar en cualquier etapa. En el diagnóstico, en los tratamientos o en una recaída. Incluso en la fase libre de enfermedad. En la fase libre de enfermedad se ve mucha ansiedad porque yo no sé cuándo el cáncer vuelva. Sí, justamente algo de lo que él dice eso, puede volver en cualquier órgano, tú no sabes la incertidumbre de si solamente está en una parte de tu cuerpo o en qué otra parte de tu cuerpo está. Y justamente tú decías sobre la persona fuerte, resiliente, pero evidentemente que es una noticia que hasta el más fuerte, hasta el más resiliente, pues le afecta y se quiebra, porque en el caso de la persona que escuchamos ahora su testimonio, él dice que él es una persona guerrera, pero que al momento de dar la noticia, evidentemente, él se sintió muy afectado emocionalmente. Y eso hay que tomarlo en cuenta, tanto para el paciente como la familia, y es, no todo positivismo y no toda transmisión de esperanza hace bien. Sí es bueno que si mi familiar recibe un diagnóstico, yo transmita fortaleza. Vamos a estar juntos, vamos a trabajar juntos, pero yo tengo que permitir que la persona se exprese, porque la persona va a tener una ira, una rabia, porque yo que me cuido, yo que me porto bien, yo que hago todo correcto, ¿por qué estoy enfermo? Pero en caso de que esa persona haya hecho algo, no sé, un hábito alimenticio, un factor de riesgo, y le llegó, óyeme, ¿qué pasó? Mariel, hay algo que es fundamental para ese estado, que es el aspecto económico. El cáncer es caro, curar el cáncer es caro, el 80-90% que lo contrae es familia de escasos recursos económicos. El impacto de no conocer que el cáncer tiene cura, porque todavía hay muy poca gente que sabe que existen los mecanismos para por lo menos detenerlo. Pero además, ¿cuánto me va a costar? Entonces la gente dice, contra, yo soy pobre, lo que tengo es una casita, ¿cómo voy a enfrentar eso? Eso embarga mucho más. Claro, por eso el cáncer dentro de la medicina y la psicología se le tiene como una especialidad. Todo un equipo trabajando solamente por todo lo que significa y lo complejo de el diagnóstico, los tratamientos, el costo. El cáncer es una de las enfermedades más caras que hay desde la primera cita hasta la última. O sea, todo es costoso por la complejidad de los procedimientos y del tratamiento. Entonces, muchos pacientes, no importa la clase económica en la que esté, sabe que económicamente va a ser una carga. Antes de entrar a tu segmento, estamos hablando de la seguridad social en Europa. En Europa, una enfermedad de cáncer, por ejemplo, dentro de las catastróficas, desde que tú te vas a hacer la primera cita, tú tienes cubierto en la seguridad social hasta los medicamentos y el tratamiento completo. Entonces, eso es un anhelo que tenemos que buscar en la seguridad social. Sí, aquí hay cobertura hasta un límite. Sí. Se agota. Ya se me agotó el seguro, ¿ahora qué hago? Y eso sí es una problemática porque una vez iniciado el tratamiento, si el cuerpo responde al tratamiento, hay que continuarlo. Y la complejidad del cáncer hace que los tratamientos tengan que cambiarse. Y un cáncer que vuelve es un cáncer que hay que darle otro tratamiento más complejo y probablemente más costoso. Antes de irnos a una pausa, yo quiero, y que me perdonen los directores del programa, hablaba de un equipo. O sea, el enfrentamiento del cáncer implica un equipo. Detallemos eso.
Bueno, porque tú necesitas el especialista. ¿Dónde está el cáncer? ¿Es un ginecólogo? ¿Es un cardiólogo? ¿Es un gastroenterólogo? ¿Dónde? ¿Cuál es el órgano afectado? Eso tiene su especialista. Pero entonces tú necesitas el oncólogo, que es el especialista en el cáncer, que algunas especialidades tienen especialidad y oncólogo. Pero el psicólogo. Pero eso incluye las enfermeras. ¿Quién va a atender a ese paciente? Pero el psicooncólogo también trabaja al médico. Porque para el médico que está creando un tratamiento para su paciente, ver a su paciente deteriorarse, ver el pronóstico, no es fácil emocionalmente. Todo el profesional que le va a poner... para el médico. No es fácil para el médico. La carga emocional de un médico y de un oncólogo no es sencilla y el psicooncólogo también da soporte al equipo de salud. Los centros de oncología, donde constantemente el médico tiene la incertidumbre de va a volver, ese paciente que tiene cita va a llegar, ese paciente que se va a someter a esa quimioterapia va a resistir ese tratamiento, nosotros también damos soporte ahí. Wow. Antes de irnos a la pausa, quería hacer mención, Andrés, que en una de las intervenciones del testimonio que tenemos, pues justamente él se refiere a eso, a la parte económica, de que algo que está comenzando, que por suerte tiene un seguro en el que ha tenido cobertura, pero ha gastado ya más de $500,000 de pesos, en algo que está comenzando y que por suerte su seguro se lo ha cubierto, pero él hace referencia al tema de esas personas que ni siquiera eso tienen, enfrentando una condición de salud como esa y ni siquiera tienen el seguro. Pero peor aún, Mariel, tú estás hablando del psicólogo. El psicólogo no está cubierto en ninguna etapa de la seguridad social. Bueno, vamos a una pausa. Este interesantísimo conversatorio con la psicóloga Mariel Zimmerman Jacín. Zimmerman Jacín. Un pelotero fue que conocí, con Zimmerman. Conversando con nosotros sobre este impacto psicológico del cáncer, de la enfermedad del cáncer. Esto para mí es extraordinario, así que no se pierda ni un minuto, vuelva después de la pausa con nosotros para seguir conociendo de este problema con esta distinguida, esta experta en el área. En breve. Continuamos en nuestro programa y su programa, Periodismo en Sociedad, pero en la sección de los viernes, Sociedad y Seguridad Social. Nosotros dejamos el tema aquí, así como un poquito caliente, cuando yo le mencioné a Mariel lo de la cobertura de las ARS en salud y sobre todo en el tema catastrófico, porque los temas, cuando hablamos de catastróficos, es la designación que se les da a las enfermedades de alto costo, que ahora ya no se le está diciendo catastrófica, pero sí de alto costo porque generan un alto gasto de bolsillo para los pacientes. A María yo le decía, ¿verdad?, que el tema del gasto, de que el psicólogo no está incluido en la seguridad social. Entonces, Mariel me decía que sí, fue que sí, Mariel, tú me decías que está incluido. Sí, está incluido. En la parte privada se trabaja el reembolso. En la parte pública, en los hospitales públicos que tienen un departamento de salud mental, sí. Entonces eso es diferente, Mariel, porque la parte pública la salud es universal y la ley es universal. Tiene el servicio, no puede estar segmentado al seguro público o al seguro privado, porque si realmente la parte pública, casi todos los hospitales tienen su centro de salud mental y tienen psicólogos y psiquiatras que dan consulta a un costo, hasta vamos a decir que debería ser a ningún costo, pero cobran entre 300 y 500 pesos, esa es la verdad, cuando debería ser gratuito, eso es así. Pero no obstante... Pero que todo, yo fui donde un internista para un problema, llevarle unos análisis, y me cobró de copago 900 pesos y el seguro me cobraba 500. No, y tú conseguiste pagar poco para un internista porque es una especialidad cara.
realmente poco, sí. te felicito donde tú pagaste eso, porque estoy segura que fue ¿Poco? en Sedimao, en Plaza de la Salud. Solamente ¿Cómo se Sedimao? paga eso en Sedimao, en Plaza de la Salud, de diferencia con los seguros. Y esos son los lugares que menos se pagan. Entonces, continuando con lo del tema de la cobertura, realmente es un tema, porque tú recuerdas que tuvimos a la vicepresidenta del Colegio de Psicólogos de CODOPSI también, que nos estuvo hablando sobre esa insistencia que ellos hacen para que la Seguridad Social le dé cobertura en términos de salud. Pero ella dice mental que a lo las personas. tiene. Pero, Bueno, si pero se tú estás buscan- oyendo, ella yo acabo de oír que ella especificó en la parte pública. No, es que y la ley no es público ni No. privado, la ley es la ley. Bueno, pero es que ya va, una cosa es lo que está en papel y otra Sí. cosa es lo que yo hago. Entonces, si yo me busco la cobertura, Exacto. en letra dice cobertura en salud Dice. mental, que se haga, que se lleve a cabo, ya esa es El la parte que hay que tema- aplicar. Entonces es una debilidad de las autoridades, Oye, de la reglamentación. Bueno, exacto, porque oye, ¿cuál es la diferencia? Ustedes no Sí. quieren meterle el diente a estas violaciones No, la flagrantes y la dolorosas verdad para la de- sociedad. y la verdad De hay que querer dec- se quiere, la pero verdad no siempre hay que se puede. decirla, porque realmente yo busco qué cubre, si cubre salud mental y si cubre los psicólogos y los psiquiatras. Y sí, a mí me mandan una documentación diciéndome que sí, que está cubierto. Pero la realidad es lo que tú acabas de decir, cuando tú solicitas un código para trabajar a través de una consulta privada, a ti no te dan un código porque hay alguna limitación en el reglamento que no permite que te den el código. Entonces, ¿hay tal cobertura? No la hay. Está en las letras de la ley, pero realmente no se El código da. lo da la ARS. correcto. El Exacto, problema las ARS todas tienen problemas con todos los prestadores, ellos tienen problemas para la asignación de códigos porque ellos son muy selectivos a la hora de asignar sus códigos. Pero las autoridades que tienen que ver en el sistema con eso, que realmente es la CISARRIL, está bien, gracias. Correcto. Isabel, porque esta es una etapa donde a mí me gustaría ver para mañana. Si Mariel fuera la encargada de salud mental del Ministerio de Salud, para este caso, ¿qué ella cree, cómo se puede enfrentar que reduzca una medida o un plan que reduzca el impacto de esta noticia en la familia con la intervención del psicólogo, del psiquiatra o de quien sea? Esa pregunta yo quiero que Mariel te la conteste después de escuchar, porque tú justamente has hablado del impacto en la familia. Entonces, yo tengo un testimonio de alguien que quiere dar sobre el impacto en la familia cuando recibe esa noticia. Correcto. Vamos a escuchar el próximo audio. Bueno, en cuanto a lo emocional, uno se siente muy mal al recibir una noticia tan desagradable, porque cuando se habla de cáncer, sabemos que las posibilidades de esa persona amada sobrevivir es muy mínima. Y realmente eso cambia la vida por completo al momento de puesto de que ya uno siente como que el mundo se le derrumba, como que ya ese ser amado uno no lo va a tener más, porque perfecto, existe la posibilidad de que con un tratamiento todo pueda normalizarse o el cáncer desaparecer, pero realmente son muy pocas las posibilidades para que una persona pueda sobrevivir ante una enfermedad tan letal como lo es el cáncer. Y realmente la experiencia es muy desagradable, ya que uno se siente impotente al ver cómo un ser amado se debate entre la vida y la muerte y uno no poder hacer nada. El proceso es muy doloroso, realmente es inexplicable, es muy duro.
Andrés, como Ariel, la pregunta que tú hacías sobre ese impacto en la familia. Si tú fueras, ¿cuál fue la posición que tú La me dijiste, directora María? de salud mental, Salud o la que mental. tuviera que regular todo lo que es reducir al mínimo ese impacto Ese negativo. impacto negativo que tiene la persona. Mira, en esta enfermedad el paciente es el protagonista y la familia no entra, pero la realidad es que yo puedo tratar a ambas entidades diferentes como un individuo. El paciente está por su lado y sí es quien tiene su diagnóstico y es quien va a luchar por su vida, pero la familia es quien tiene que ver a su ser querido batallar con esto. Entonces la familia, el paciente se le permite prácticamente todo, todas las emociones, se le cuida, se le permite la rabia, incluso la negación al tratamiento, ¿no? Vamos a llevarte al médico y tal. Pero la familia, tú no puedes llorar porque no eres tú que tienes el diagnóstico. Tú tienes que ser fuerte por tu ser querido porque él te necesita. No te quejes, ¿de qué te quejas? Tu familiar es el que está mal. Pero la familia es quien tiene esa incertidumbre porque el paciente cuando entra en la fase de tratamiento, porque ya se le ha dado ese acompañamiento, porque ya está seguro de lo que va a hacer, entra en control de la enfermedad, un control relativo, porque ya sabe la cita, cuál es el siguiente paso, yo voy a mantener una actitud positiva, voy a cambiar la dieta, voy a hacer ejercicio, y está ahí como entretenido y entrotado en recuperarse. Y la familia, como decía el testimonio, es incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Se bebió el medicamento? ¿Está bien? ¿Qué hago por ti? ¿Cómo te ayudo? Y no se le permite expresarse. Y la familia tiene que expresarse. La familia incluso hay que darle ese espacio privado de expresar el agotamiento, la parte económica, el cuidar a un paciente oncológico. No siempre por yo ser fuerte te estoy ayudando, porque ¿qué pasa con esas familias que no quieren hablar de la enfermedad porque aquí todos tenemos que ser fuertes? No hablen de eso para que la abuela no sufra, no hable de eso para que mamá no se dé cuenta. Que el paciente dice, pero ven acá, yo no importo. Nadie habla de esto. O sea, yo tengo una enfermedad y nadie se me sienta a preguntarme cómo yo estoy. Yo no veo a mis familiares afectados. O sea, a veces el paciente también necesita saber que todos estamos en esto. No todo es un positivismo, vamos, tú puedes. Hay días que yo no puedo y tengo que poder decir que no puedo. Yo no quiero esta enfermedad. Yo estoy agradecido de tener acceso al tratamiento, pero yo no quiero esta enfermedad. Y que la familia también pueda decir, yo no quiero que te vayas. Porque la familia todos los días se levanta y no sabe hasta cuándo va a tener a su familiar aquí. Y es como una despedida larga. Y es un, ¿qué va a pasar cuando no estés? Hay cosas que la familia también tenemos que intervenir. Imagínate que quien tiene la enfermedad es una figura de autoridad en la familia. Era quien se encargaba de la parte económica, del sustento, de dar las reglas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién se va a encargar ahora de sostener a la familia? Pero si por el contrario quien se enferma es, como decimos nosotros, una figura de afecto, esa madre, el que estaba pendiente de sus hijos, ella la que gestiona la comida, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a encargar? ¿Quién va a tomar el control? ¿Qué inseguridad? Exacto, y todo eso, la familia necesita ese espacio para hacerlo con grupos de apoyo, con terapias individuales, con terapias familiares, y que pueda decirlo en voz alta. El ser humano necesita externar, sacar lo que tiene dentro. No todo yo puedo lograrlo con el poder del pensamiento. Piensa en positivo. Yo le digo eso a un paciente oncológico o a un familiar de un paciente oncológico y eso es invalidar completamente lo que está sintiendo. Y eso de ponte en el lugar del otro, no, porque un diagnóstico de cáncer es imposible imaginárselo. Porque un diagnóstico... Es muy variado también. Sí, y tú te pudieras imaginar, imagínate, tú puedes empatizar con una persona que se ha caído, que ha sufrido un atraco, que lo han despedido del trabajo, porque son cosas que tenemos muy cerca. El diagnóstico de una enfermedad terminal rompe como ese sentido de inmortalidad que tiene el ser humano, de que eso le pasa a todo el mundo, el cáncer existe, es la segunda causa de muerte, pero a mí no me va a dar, no, a mí no me va a dar, yo me cuido, porque a mí no. Uno no anda pensando en esas cosas. Cuando te da, te rompes y rompe la familia. Lo inesperado. Exacto. Una muerte inesperada y trágica
supone psicológicamente otros mecanismos, pero tú te levantaste con el choque. Un diagnóstico de cáncer es un camino muy largo muchas veces. A veces lento. Sí. Y cuando es corto, es muy trágico. O sea, mi mamá estaba bien hoy y ya mañana no. O sea, ver a tu familia, a tu familiar deteriorarse de esa forma, porque incluso cuando el cáncer remite, el camino a la remisión es muy impactante. Entonces la familia queda con ese trauma. No importa si el paciente haya sobrevivido o no, cómo vi a mi familiar sufrir, porque sí, los tratamientos de cáncer, y por eso se le teme tanto a la enfermedad, son muy mutilantes. Mariel, tengo dos inquietudes. Dicen que la energía en función del positivismo, tú eres fuerte, tiene que el 80% de las enfermedades son psicológicas. Dice. ¿Qué tanto tiene eso de certeza o cómo eso puede influir en la detención de un cáncer, en la cura de un cáncer? Y precisamente eso es lo que trabajo, no solamente con el cáncer, sino como todo lo que yo callo, mi cuerpo lo habla. Hay muchas enfermedades que son provocadas por una mala gestión emocional, que no es lo mismo que esas enfermedades que no son reales, o sea, esas personas que están buscando una enfermedad. Un pique te puede dar un dolor de cabeza. O sea, el dolor de cabeza es real, pero ¿por qué dio? Bueno, por un pique. Sí, una mala gestión emocional, estas personas que no conectan con sus emociones, que no externan sus emociones, que no resuelven sus emociones, son personas propensas. No es que le va a dar, son propensas, porque en el desarrollo del cáncer yo tengo esos factores predisponentes que son las herencias. Hay familias que sus miembros sufren de un cáncer determinado. Y hay tipos de cáncer que son más hereditarios que otros, como por ejemplo el cáncer de mama, que también tiene su propia campaña por esto. Pero yo tengo factores de riesgos, que son la alimentación, el ejercicio y la parte emocional. Entonces, cuando el cáncer llega, una de las cosas que buscamos es que ese paciente entonces sí aprenda a gestionar su emoción, porque la emoción, ya una vez el cáncer está, me va a ayudar a cómo yo respondo al tratamiento. No con el tema de controlar emoción o de ser fuerte, no es no vivir la emoción, porque yo puedo ser fuerte gritando, dejando salir eso que siento. Cuando nosotros hablamos el término controlar emociones, no me gusta utilizarlo porque no es posible. Lo que yo puedo hacer es regular una emoción. Ya llegó, estoy triste, yo hoy voy a estar triste. Yo hoy me voy a permitir no querer esta enfermedad y yo no me voy a parar de la cama hoy. Yo hoy voy a llorar, yo hoy voy a tener ira, ya mañana veremos. Es un día a la vez. No adelantarse piensa en cuando te sanes. A un paciente oncológico no todos los días se le va a ser posible pensar en esa remisión. Y eso es lo que se busca con ese regular. Porque cuando no lo hago, ahí sí puede venir otro problema, depresión y ansiedad. Y yo necesito, el psicooncólogo trabaja para que el paciente oncológico no desarrolle otras patologías, como una depresión, como una ansiedad, que le puede llevar entonces, con un sistema inmune comprometido, a otro cuadro. Y ahí es donde el paciente se empieza a complicar. Hay una parte vital que es el estrés. Entonces eso te permite un estrés permanente. Y eso entonces te neutraliza un poco la efectividad del tratamiento. Y la hormona del estrés, que es el cortisol, y el cáncer son enemigos. Sí. Ariel, cuando se logra superar el cáncer, se superan todas esas dificultades emocionales que ha afectado a la familia y al propio afectado tanto tiempo. Si hay un acompañamiento psicológico adecuado, se trabajan algunas cosas, pero vienen otras. Y en algunos casos el paciente entra en una negociación de si me sano, comienzo a. Cambian los hábitos alimenticios, comienzo a disfrutar más la vida porque estuve tan cerca de la muerte, se reorganizan algunas cosas. Entonces, como la particularidad del cáncer es esa capacidad que el cáncer tiene
de metastizarse, que es de ir de un órgano a otro, el paciente puede desarrollar un cuadro ansioso por esa incertidumbre de que yo no sé si hoy yo me desperté cansado porque yo no dormí bien anoche, me desvelé viendo un programa de televisión, o yo hoy amanecí cansado porque el cáncer volvió. Wow. Nos están haciendo señas en un momento tan interesante. Pero antes de irnos, yo quisiera que Mariel nos dijera, Mariel, las personas acuden al médico, llevan su tratamiento, hacen lo imposible por mejorar, pero la parte psicológica la dejan de lado, como que la pueden superar solo. Yo quisiera que tú les dejes a los televidentes un consejo de por qué asistir al psicólogo en momentos como este. Bueno, básicamente asistir al psicólogo porque no hay que poder solo. Si yo necesito de un médico que me dé una guía médica, yo puedo acudir a un profesional de la salud mental que me ayude a reorganizar mis emociones. Un espacio seguro donde yo pueda, sin ser juzgado, decir cómo me siento y qué tengo que hacer, qué puedo hacer. En un momento tan complejo no hay que tener todas las respuestas. Y el psicooncólogo es una persona que va a contener al paciente oncológico y la familia. Diremos que la enfermedad se puede combatir en equipo. Claro que sí, y debe ser combatida finalmente así. Ya, ¿dónde podemos localizar a Mariel? Porque no lo hemos dicho y sí, por la exuberancia, por esta calidad del programa, yo aspiro a que mucha gente requiera a Mariel. Bueno, yo tengo mi consulta privada, el número es el 849-883-4422. Ahí tengo una persona que me asiste y tiene toda la información de los servicios, los horarios y los planes o precios. Okay. ¿Nos permite otro día, otro programa? ¿Seguimos? Pues vamos a hacerlo como si fuera todo un guión, con un proceso. Vamos. Señores, este es un exquisito plato del conocimiento sobre esta enfermedad que le hemos llevado con Mariel Zimmerman Jacín, que es de la parte que nos enriquece Isabel Acevedo cada viernes aquí. Así que gracias, Mariel, por este sacrificio. Gracias a Isabel. Ustedes nos veremos el próximo lunes, pero ahí hablaremos de otro tipo de enfermedad con el doctor nefrólogo Alfredo Polanco. Así que nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta el próximo día.